Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente en este espacio para ustedes en cápsulas rápidas de información de la marca Straumann. Gracias a nuestros amigos de Inteligencia Dental estamos nuevamente con ustedes. El tema que trataremos de manera rápida y breve para ustedes hoy será algunas de las herramientas de ayuda en el diagnóstico que contiene la caja quirúrgica de Straumann, así como algunos otros instrumentos que tienen en su haber la marca para que puedas hacer un diagnóstico pertinente. Así es que conoceremos hoy un poco más acerca de estas herramientas de ayuda para el diagnóstico. Pues si les parece bien, comenzamos. Bueno, la intención de la marca es crear siempre una ayuda para ti. Aunque nosotros tenemos dos opciones de tratamientos en implantes, creemos que nunca es malo recordar las bases en la implantología. Y esto incluye cuidar las distancias protésicas, quirúrgicas, ideales, que servirán para una prótesis estética, y además de esto, un pronóstico seguro con el paso del tiempo. Mientras más cuidamos y conservamos los tejidos perimplantarios de los implantes, más posibilidad tendremos de aumentar el pronóstico de tratamiento para nuestros pacientes. De manera que Straumann, en el catálogo de técnicas quirúrgicas de Straumann, tanto para los implantes Tissue Level como para los implantes Bone Level, ofrecemos tablas que te pueden ayudar a cuidar claramente las indicaciones de las distancias que debemos de cuidar entre nuestros implantes o la colocación tan solo de los implantes. Aunque mucha bibliografía habla tan solo de la distancia que debemos de tener en las brechas desdentadas para colocar implantes, tomando como referencia los espacios a nivel de la cresta ósea y tomando como punto de visualización y de distancia la base de las crestas óseas de nuestros dientes adyacentes, para Straumann no es exclusivamente esta indicación. Si observas la diapositiva con detenimiento, tú podrás observar que para nosotros son varias las distancias que tomamos como referencia. La más sencilla y la que muchos ubican para la colocación de los implantes es la distancia marcada con la letra L, que es la longitud o la distancia total, pero tomando como referencias las bases de las crestas óseas de los dientes adyacentes a los espacios desdentados en los implantes y en donde pondremos implantes. Pero para nosotros no solamente esta distancia es válida. Tomamos como referencia, por ejemplo, la distancia que debe de haber
entre ese punto de referencia quirúrgica, la cresta ósea, y por ejemplo el centro del implante, como tú lo podrás observar en la distancia con letra A minúscula y con letra C minúscula. Entonces hay una distancia biológicamente establecida para la conservación de las distancias de los huesos a los dientes naturales, a sus raíces, y también a la distancia del cuerpo del implante, para cuidar y proteger que estas estructuras anatómicas óseas se mantengan intactas y con salud. Adicionalmente a eso, también tomamos como referencia en Straumann la distancia que debe de existir entre el eje longitudinal de los implantes, que es representada con la letra B minúscula. De manera que esta distancia permite que tú tengas un patrón de distancia ideal posicionada entre implantes para que también cuides los espacios que deben de existir entre los implantes a su colocación. Y en total obtenerte una tabla que te dará información pertinente. Estas tablas o este ejemplo de tablas de consideración de distancias entre implantes y entre estructuras anatómicas naturales como raíces o coronas son puntos de reflexión sumamente interesantes en Straumann. Como nuestro sistema está basado en el diseño de anatomías de plataformas y diámetros específicos en el implante, es importante entonces ofrecerles a ustedes un elemento ideal para que puedan cuidar las distancias pertinentes entre sus implantes. Por ejemplo, este es tan solo uno de los muchos ejemplos que tenemos para los implantes de tipo tissue level. Si tú quisieras conocer las características de las distancias en los implantes de tipo bone level, en nuestro catálogo de técnicas quirúrgicas también vienen estas características. Con las mismas distancias, si lo puedes observar, tomamos como referencia nuevamente la longitud total de la brecha desdentada, tomamos como referencia el eje longitudinal de los implantes y la distancia que debe de cuidarse entre la colocación de cada uno de ellos y las distancias biológicas a estructuras anatómicas naturales como las raíces de los dientes adyacentes. Cada una de estas tablas están a tu disposición en este catálogo de técnicas quirúrgicas. Otro de los instrumentos que tenemos en Straumann, que forma parte de la caja quirúrgica de nuestro kit, es la regla T. Este instrumento es un instrumento de lectura tanto quirúrgica como protésica que te permite precisamente cuidar estas características. Manejamos inicialmente una longitud total de la regla T de 33 milímetros de longitud y como en una presentación previa comentamos, esta es la longitud mínima que maneja nuestro instrumento para poder hacer el lecho implantario, incluyendo la cabeza del contrángolo. De manera que la regla T te permite a ti ubicar que la apertura bucal de tu paciente pueda tener la distancia mínima para que pueda entrar sin problema la cabeza del contrángolo y nuestra longitud de la fresa y poder hacer lechos implantarios que puedan tener hasta los 12 milímetros de longitud. Este tipo de información la explicamos con más precisión en nuestros cursos de Straumann. Adicionalmente a eso, esta regla tiene 3 ejes de medición. Tenemos el eje X que ubica la distancia cérvico-oclusal para poder establecer qué tipo de restauración podemos hacer, si cementada o atornillada en el sistema. El eje Y te ayuda a cuidar la relación mesiodistal. Dependiendo de la anatomía dentaria que tú tengas que hacer, entonces hay una distancia mínima a respetar, tomando como referencia los puntos de contacto interproximal de los dientes adyacentes. Y así podemos saber si me cabe un implante de diámetro reducido o me cabe un implante de diámetro mayor, tomando como referencia siempre los puntos de contacto interproximales protésicos. Y entonces cuidar tanto las distancias biológicas como cuidar las distancias protésicas y no romper con los parámetros de estética, funcionalidad y sonrisa de nuestros pacientes. Y por último, el eje Z. El eje Z es el instrumento de ubicación que permite encontrar el centro de los implantes, tomando como referencia los dientes adyacentes a la brecha desdentada.
Este es uno de los ejes que a veces es más difícil de explicar, pero es uno de los más importantes, porque como lo veíamos en las tablas anteriores, es un punto de referencia para cuidar dónde se encontrará el implante en su posición y qué tan cerca o qué tan lejos lo dejamos de las estructuras anatómicas naturales de los pacientes, que en este caso, en la mayoría de sus cuidados, tiene que ser la raíz adyacente a la colocación del implante. Hoy sabemos que si dejamos muy juntos los implantes a los dientes naturales, pudiéramos crear una pérdida tanto en el implante como en el diente natural. Si dejamos muy separados el implante a los dientes adyacentes o a las raíces naturales, rompemos con el patrón estético y protésico de la restauración final. De manera que entonces hoy tratamos de buscar y de hacer lo posible por mejorar la colocación, la posición y la selección de los implantes en base a un diagnóstico quirúrgico y protésico. La regla T es un instrumento que te puede ayudar a hacerlo. Este instrumento de diagnóstico protésico y quirúrgico no solamente viene exclusivo en el kit, tú lo puedes comprar por separado. Si tienes duda acerca del costo de este instrumento, puedes preguntarle a cualquiera de tus asesores de venta o contactarnos a los teléfonos del conmutador de Straumann México para la información pertinente de este instrumento. Otro instrumento que muchos no conocen, pero que existe en Straumann, son los indicadores de distancia. Estos instrumentos van a servir para que tú puedas cuidar la distancia que debe de haber entre el centro de un implante y el centro del otro implante. Como manejamos diferentes cuellos en la apertura de la plataforma de los implantes Tissue Level, entonces hay distancias específicas para el tipo de implante que yo vaya a colocar o inclusive hasta la combinación pertinente entre ellos. Hay cuellos pequeños, hay cuellos regulares y hay cuellos anchos. Entonces, por lo tanto, yo tengo que cuidar las distancias pertinentes entre cada uno de los cuellos. De manera que entonces yo pudiera tomar en consideración este instrumento para cuidar las distancias que debe de haber entre cada uno de los implantes. Como lo puedes observar en la tabla de la diapositiva, este indicador de distancias tiene dos brazos que tienen los diámetros en la punta de diámetro 4.8, que representa el cuello regular de los implantes Straumann Tissue Level, o también conocido como regular neck. Un brazo con el extensor del diámetro 3.5, que es el implante de diámetro reducido en Straumann, que es Narrow Neck CrossFit. Y otro brazo para los implantes del cuello ancho, o también conocidos en Straumann como wide neck, de 6.5 milímetros de diámetro. Entonces, combinar cualquiera de estos elementos permite que tú cuides las distancias que deben de existir entre los ejes longitudinales de los implantes. Si colocas implantes de diferente diámetro y las respectivas combinaciones de hacerlo, o si colocas implantes con el mismo diámetro. De manera que este es uno de los elementos más importantes. No solamente lo tenemos para Tissue Level, también existe un indicador de distancias para Bone Level que te permite cuidar, al igual que en Tissue Level, las distancias pertinentes. Las características de este indicador de distancia es tener dos brazos con extremos en diámetro 4.1, que son los implantes de diámetro regular, un indicador de distancia en diámetro 3.3, que es el diámetro del implante Bone Level pequeño, y un extremo del brazo de este instrumento en el diámetro 4.8, que es el diámetro más grande que tenemos en el implante Straumann Bone Level. Así es que tú, nuevamente, con este instrumento puedes hacer las combinaciones pertinentes de colocación dependiendo de tus necesidades quirúrgicas y protésicas, pero nunca olvidando el beneficio que tienes de tener un instrumento que cuidará las distancias mínimamente recomendadas por la marca en nuestros implantes. Las referencias las puedes tomar de estas tablas, como las vimos al principio de esta presentación, que aparecen en el catálogo de técnicas quirúrgicas de Straumann. Otro instrumento que mucha gente no sabe que existe en Straumann es el balín o bola radiográfica.
Este instrumento tiene 5 milímetros de diámetro y se puede dejar cautiva en la guía quirúrgica radiográfica, que se puede hacer como un elemento de diagnóstico o planificación si no tenemos una tomografía o un combin que nos permita hacer un diagnóstico tridimensional de nuestro paciente. Es uno de los instrumentos de diagnóstico más viejos que existen en Straumann, pero no deja de ser un elemento útil de referencia, con la intención de que podamos ver la cantidad de hueso disponible en el paciente tan solo en la dimensión en cuanto a longitud y la referencia que tiene con alguna estructura anatómica importante. Una vez conociendo el grado de porcentaje de distorsión radiográfica que tiene la bola en la mayoría de las radiografías, podemos entonces darnos una idea de cómo podemos compensar la distorsión con las longitudes de los implantes. El uso del balín radiográfico en Straumann también se enseña en nuestros cursos de línea quirúrgica de Straumann. Y adicionalmente a eso, para aquellos que les gusta hacer férulas radiográficas, pero para combin o para tomografía axial computarizada, tenemos estos pernos o pines de referencia, que también tienen la posibilidad de ser colocados en una férula radiográfica, que van a quedar cautivos en la misma para que los pacientes vayan a tomarse su tomografía axial computarizada o su combi. Estos instrumentos tienen una referencia de manera más ideal, pues como tienen una longitud de aproximadamente 10 milímetros cada uno, permite que el odontólogo, quien coloque y quien rehabilite, pueda colocar la posición de los pines de referencia radiográfica en los ejes quirúrgicos y protésicos del implante. Y durante el diagnóstico poder determinar inclusive las necesidades de angulación o posicionamiento de los implantes basados en las referencias tridimensionales que te da este tipo de elementos de diagnóstico. Otro elemento adicional que tenemos en Straumann es el tubo guía. Este instrumento permite que tú puedas hacer guías quirúrgicas restrictivas para los implantes Straumann. El tubo guía para las guías quirúrgicas restrictivas está diseñado para que puedan entrar sin ningún inconveniente las fresas de bola de la caja quirúrgica de Straumann, que sirven para marcar y ensanchar el hueso cortical, y la fresa piloto 1 de diámetro 2.2 en nuestro sistema para hacer el marcaje inicial y la angulación inicial de los protocolos de fresado. Entonces, estos instrumentos te sirven como elementos para la planificación quirúrgica y también te sirven como elementos para la colocación quirúrgica. Si tienes más dudas al respecto de estos instrumentos, puedes comunicarte de manera directa a los teléfonos del conmutador de Straumann en México o contactarnos vía Facebook. Cualquier pregunta, duda o recomendación adicional, esperamos tus comentarios. Nos vemos pronto. Hasta luego.